Bienvenidos una vez más a su programa La Covacha Holística. Hoy traemos un programa muy especial y muy bueno. Oigan, pues tenemos invitado a Omar Tenorio. Muchas gracias por venir, Omar. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los rituales y tradiciones para los que ya trascendieron, en cuestiones de México y del mundo. Bueno, y ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo, que Omar estudia muchísimo todos los cultos, la historia, los mayas. Bueno, es una biblioteca andando. Gracias por las porras. Y bueno, hay muchas cosas que se hacen, no nada más en nuestro país, como tú dices, ¿no? Que a la hora que alguien trasciende, pues se hacen como muchos rituales, ¿no? Yo el otro día estaba pensando y me preguntaban, ¿por qué se les pone una moneda? Mira, justamente en todas las culturas del mundo, o en su gran mayoría de las culturas tanto antiguas como pues ya lo que ahora llamamos países, casi se parecen o casi son iguales más bien todos los ritos, las tradiciones. Recordemos, y si nos vamos a las historias de cada uno, se cuenta que siempre se atraviesa algún lugar, o un río, o una montaña, o algún lugar con lava, con fuego, etcétera. Entonces, en algunos casos se les ponía las monedas justamente era como un pago, por así decirlo, era llevar una moneda para poder pagar el traslado de la transición, que es donde empieza tu muerte, que es al inicio del río, y para poder llegar hacia el otro lado. Pero en todo ese transcurso había distintas pruebas, no en todas las culturas, pero igual en la gran mayoría había distintas pruebas que tenías que pasar para poder llegar hasta el otro lado. Pero la moneda es justo para eso, es una moneda de cambio para este ser que ahora le llamamos muerte. En otras culturas se le llamaba Caronte, por ejemplo, en la cultura griega. Aquí en México pues se llamaba Mictlantecutli, ¿no? Y era una moneda de cambio justo para poder trasladarte o para poder hacerte recorrer ese camino para poder llegar a lo que ahora llamamos paraíso. Y estas monedas, sí. A ver, yo he visto en películas que las ponen en los ojos. Tú ahorita lo que nos estás platicando, ¿en dónde las ponen? Igual va variando de cultura. Por ejemplo, los celtas lo ponían en la boca, le ponían una moneda en la boca. Los griegos la ponían en los ojos. Aquí en México no se ponía una moneda como tal, sino se ponía una piedra de jade o una obsidiana, dependiendo del rango de la persona, si era un gobernante o si era pues lo que llamamos un comerciante, un plebeyo, ¿no? Alguien que no estaba dentro del gobierno de aquel entonces. Pero en los ojos, como les digo, los ponían los griegos y los celtas lo ponían en la boca. Y yo he visto que en la actualidad varios que he ido les ponen en la mano. En la mano, sí. Bueno, eso ya es, ya estamos yo metiendo. Nunca he ido, ¿en serio? Bueno, fui a uno y entonces le pusieron unas monedas en la mano y es la primera vez que yo lo veía, ¿no? Sí. Entonces yo dije, ay, chin, todos mis parientes que se han ido, no les he puesto una moneda. Aquí igual puede variar. Por ejemplo, aquí en zonas de México hay lugares donde lo ponen, como tú dices, en la mano. Pero esto es igual, es el mismo objetivo, ¿no? Que sea una moneda de cambio. Pero si ya nos metemos más a la parte esotérica, a la oculta, muchas personas dicen que cuando alguien muere, si tú le pones una moneda con la cual te limpiaste antes y se la colocas en la mano o se la pones dentro de su ataúd, se lleva tu mala suerte. Eso lo pongo entre comillas porque no es verdad, ¿no? Al contrario, sale contraproducente que tú tengas como ese vínculo con alguien que ya trascendió, porque justamente el cuerpo pues ya no tiene lo que llamamos el paquete energético completo, sino ya se está haciendo uno para poder trascender o para poder cruzar hacia el otro lado. Entonces lo que está a lo mejor en ese lugar pues no es el alma de la persona, sino otra cosa ahí pues más oscura que está jugando pues a engañarte. Oye, y aquí, Omar, bueno, pues había diferentes culturas en la antigüedad. ¿Tú más o menos desde dónde tienes conocimiento que, no sé, alguien trascendía y qué se hacía como primer paso, lavar el cuerpo? O sea,
o sea, ¿tienes como alguna remembranza de la cultura más antigua en donde había una preparación, una serie de pasos? Ok, sí, la cultura egipcia, que es de las culturas más antiguas. Recordemos que la cultura madre o lo que se conoce pues es la sumeria, en esta zona de lo que es Siria, parte de Irak, que era la cultura sumeria, pero donde se tienen los primeros rituales, por así decirlo, fúnebres o de preparación para los que ya trascendieron, era Egipto. Y ahí lo primero que se hacía era lavar el cuerpo, como tú dices, perfumarlo, y lo que hacían ellos era envolverlos en vendas y los enterraban en el desierto. Antes de que existiera lo que ahora llamamos pirámides, los enterraban en la arena del desierto, y lo que hacía la arena era que la humedad no empezara a pudrir o a descomponer el cuerpo. Entonces ahí se llevaba el proceso de momificación. Ya después, como fueron pasando el tiempo y todo esto, encontraron otras maneras, que era sacar los órganos para que justo no hubiera una descomposición, y ocupar la miel, por ejemplo. Ellos ocupaban mucho la miel para hacer este embalsamamiento, y también las vendas, las máscaras, como ustedes los han visto seguramente en las películas, que la más famosa es la de Tutankamón. Estas máscaras que tenían que asemejarse lo más posible a la persona, aunque no fueran iguales, pero sus rasgos más específicos tenían que verse ahí. Y bueno, ya que hablamos de rangos, ¿no? Los gobernantes o los faraones, por ejemplo, se les ponía dentro de una pirámide o de una cámara, que esto era un ritual egipcio de iniciación, por así decirlo, o sea, de preparación para lo que ellos iban a vivir pues en el otro lado del arco iris o en el paraíso. Porque las culturas más antiguas tienen como más rituales, ¿no? O sea, Sí. como lo podría llamar como ceremonias más importantes. Así es, ¿No? y pues por ejemplo los egipcios lo que hacían era también ponerles joyas, algunas joyas y los artículos más preciados de las personas o de los gobernantes, que como era el faraón. Y bueno, esto lo hacían porque eso les iba a ayudar justo a la transición, porque primero se presentaban ante Anubis, y Anubis lo que hacía era medir el alma, ¿no? En la celta, por ejemplo, decimos una moneda de cambio porque Caronte, porque la deidad que te va a cruzar necesita como ese intercambio, ¿no? Como siempre lo hemos visto en la metafísica, pues necesitamos un intercambio de algo, ¿no? Si tú recibes, tienes que dar, y viceversa. En este caso, los egipcios lo que hacían cuando llegaban con Anubis era que se medía su corazón y se ponía en una balanza con una pluma, y si el corazón quedaba equilibrado, pues entonces hablaban de que era un alma buena. Si el corazón quedaba desequilibrado y ganaba la plumita que estaba del otro lado, entonces hablamos de una persona que no hizo pues todo lo correcto en la vida que tuvo, y entonces tenía que atravesar otro tipo de pruebas, o lo que ellos también creían que era la reencarnación. Ellos decían que se necesitaban aproximadamente 700 vidas para poder trascender o convertirse en un dios, por así decirlo. O sea, 700 vidas. Son muchísimas. Y por ejemplo, si nos vamos a las famosas Espérame, series. antes, perdón, es que quiero preguntar, ¿por qué hacían máscaras? O sea, ¿cuál era el propósito Porque se tenía que conservar. Ellos decían que para que el alma pudiera trascender, también el cuerpo tenía que conservarse en la mejor forma posible. Entonces recordemos que en la descomposición el rostro sí sufre pues muchísimos cambios. Entonces lo que hacían con la máscara era asemejar el rostro en vida del faraón o de la persona. Esto nada más hacían los faraones, porque recordemos que las personas pues que no estaban dentro del gobierno pues no tenían el poder adquisitivo para poder mandarse a hacer una máscara, que algunos lo hacían de madera, pero en el caso de Tutankamón pues sabemos que era con metales y piedras preciosas. Okay. Bueno, por ejemplo, de muchas series de los vikingos, ¿no? Sí. Que acostumbran a hacer como la ceremonia donde los queman y los mandan como al agua. Así es, al mar, exactamente. Y eso, por ejemplo, ¿qué significado tiene? ¿Si existió? ¿Si es real? Sí, bueno, recordamos, como dijimos al principio, el agua está como en la mayoría de las culturas, y en este caso representa la purificación. El que tú cruces a través del agua, de un lago, del mar, de un río, indica que estás purificándote. Y bueno, los vikingos tenían una manera muy ruda de eso. Nosotros lo vemos muy bonito en las películas, y que hacían una pira, que es esta como fogata, ¿no? Como fogata, exactamente, que tiene pues una estructura de madera, y ahí ponían al cuerpo,
¿no? En un barco justamente, lo enviaban mar adentro y se supone que con una flecha prendían y se incineraba. Ajá, pero no hablaban de los ritos fuera de eso, o sea, el de la gente que los acompañaba. Por ejemplo, si un guerrero vikingo estaba casado, la esposa tenía que hacer muchas cosas demasiado desagradables para acompañar en la transición. Algunos dicen que sacrificaban también hasta niños y adolescentes para que los acompañaran en esa transición. Como que cosas desagradables, además de ya dinos, si no se puede está, decir, ¿no? pues tenían que pasar prácticamente por varias personas. O sea, tenían que... tenían que tener relaciones con otras personas. Exactamente. ¿En Sí, serio? así es. Sí, por eso te digo, era una manera muy dura. Y después ella tenía que acompañarlo en la transición. O sea, ella también tenía que morir. Sí, exactamente. No inventen. Ay, yo. Sí, qué bueno, tenía, qué sí bueno tenía que pareja. vivimos vikingos. O sea, Sí. entonces la tenían que matar. Así O es. se tenía que suicidar. No. Prácticamente alguien le quitaba la vida. Y se iba, porque tengo claro esta imagen que dice Angie, que los ponían en una canoita. Sí. Entonces me imagino que ahí va el cuerpo del esposo y de la esposa. Ajá, exactamente. ¿Qué tal? Así es. Y hacían como, o sea, ya le echan fuego y todo. Decían como alguna oración o algo, Sí. o sea, estaban, ¿cómo se maneja? Eran cantos lo que hacían. De hecho, la mayoría igual de las culturas lo que manejaban eran cantos, pero sí eran cantos tristes, ¿no? Al contrario de como vemos de repente en las series, estos cantos sí eran justamente como sufriendo por la partida de la persona. Y en este caso, si era un guerrero, por ejemplo, vikingo, pues tenía que irse también con sus armas, con los atavíos de guerra, porque todo eso igual le iba a servir en la parte de la transición. Caso contrario a lo que se hacía, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Cuando un guerrero moría, era sagrado. Cuando por ejemplo, el guerrero se asemejaba a una madre que murió en el parto. Ajá. Estos dos cuando morían ya iban directamente con el sol, le decían ellos, ¿no? Eran acompañantes o se convertían en soles. ¿Por qué? Justamente porque en vida tuvieron o sacrificaron por el bienestar de los demás. Caso contrario te digo lo de los vikingos, ¿no? Que tenían como que los demás también que sufrir como la pérdida, exactamente. ¿Y tenían como algún periodo en el que no podían hacer ciertas actividades o fallecía y ya toda la vida normal? Ajá. Por ejemplo, en la parte de los vikingos, como ustedes decían, pues sí, en lo que justamente se hacía todo este proceso, sí duraban días. Y también se elegía, por ejemplo, si se hacía de madrugada, si se hacía de noche, si se hacía de día, dependiendo de cómo había muerto la persona. Aquí en México dicen o cuentan los escritos que cuando un guerrero igual moría, tenía que esperar 4 días para poderlo pues enterrar. 4 días en lo que justamente el alma como que tardaba en recuperar o unirse nuevamente. Para saber dónde estaba el alma y ya trascender. Así ¿no? es, de hecho ahí había un rito muy característico, ¿no? Cuando tú nacías en la época de los nahuas o de los mexicas, te cortaban un pedacito de cabello de la corona, que es justo donde hablábamos en la otra entrevista, que entraba el tonalio, la energía primigenia, y cuando morías se te volvía a cortar un pedacito y estos 2 mechones se ponían en el petate o en el lugar donde te iban a enterrar, como diciendo la energía con la que llegaste y la energía, que esa misma energía es la que te recoge. O sea, principio y fin, ¿no? Así es, de como el esta alfa alma. y el omega, justo. Pues Entonces, suena bonito y suena romántico. Está muy padre. sí, les digo, varía mucho, Está muy pero padre. se asemeja también mucho en las culturas. Te digo, en la egipcia, por ejemplo, el que conservaras el cuerpo era justamente para que Ka, que era la energía o la energía de vida, y Ba, que era el alma, se hicieran uno y volviera nuevamente pues a la raíz. O sea, hay tantas cosas que veo culturalmente Sí. respecto a la muerte. Y por ejemplo, llegando otra vez a México, ¿por qué con zapato? Bueno, ahí cuando dicen que les entierran con zapatos es porque muchas culturas dicen que por ahí salió el alma. Entonces, para que el cuerpo no regrese, se le ponen zapatos.
por ejemplo, en España hacen otro tipo de ritual para eso. Se le pone sal justamente en la altura del pecho, o en una vasija, para que el alma no regrese. Y pues si ya nos vamos a la parte de Haití y todas estas cosas ya más un poquito oscuras, pues ahí los rituales es enterrarlo boca abajo. Porque como allá hay muchos ritos en los cuales la zombificación o gente que regresa a la vida, los entierran boca abajo para que cuando los brujos o los bokor se llaman, los brujos vudú, quieran levantarlo, él empiece a escarbar, pero escarga hacia abajo, exactamente, en lugar de hacia arriba y salga de su lugar de descanso. Sí, porque yo oía que es muy importante que alguien que trasciende lleva zapatos, ¿no? Pero pues tú dices, bueno, si ya trascendió, o sea, como para qué quiere los zapatos, ¿no? Ajá, y en Turquía creo que se hace lo mismo, justamente es la misma razón, que como salió el alma por ahí, pues se ponen zapatos para que el alma no regrese. Ay, qué fuerte, imagínate que el No, alma no regresara. Escuchado, ajá. Sí, es que hay como ciertos, por ejemplo, y si también nos vamos a los rituales de los 9 días, debe tener una razón. Sí, bueno, los 9 días se asemejan los 9 meses de gestación que estuviste, eso cuentan algunas culturas. Los novenarios es justamente representando los 9 meses que estuviste en el vientre de mamá. Y otros dicen que son 9 días los que tarda el cuerpo en reunir toda la energía del cuerpo astral, del etérico, del mental, para volver a ser lo que llamamos espíritu y poder empezar su proceso de transición. O sea, todo tiene un significado. Sí. O sea, los 9 días es cada mes de gestación donde Así yo es. creo que como ya estás así en otro plano, con más conciencia, ¿no? Así es, exactamente. Es ayudarte a encontrar el camino de regreso, por así decirlo. Y bueno, otras personas dicen que esos 9 días es justo para cuidar el proceso de recuperación de toda tu energía para poder trascender. Entonces hay muchos significados, pero si se dan cuenta, se parecen mucho. Sí, o sea, como dices, o sea, aunque sean, no sé, Europa, México, África, Japón, por ejemplo. Todos tienen similitudes. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de México, ¿qué hacían, por ejemplo, con el cuerpo? O sea, ¿hacían algún tipo de rito, los enterraban? Si nos puedes platicar a lo mejor un poquito Sí, más de había esa algunos que sí los podían enterrar, pero había posiciones para eso. Si era un gobernante, era acostado. Si era un guerrero o si era una persona de más bajo rango, se ponía sentado con las piernas o las rodillas hacia el pecho y se amarraban las manos justamente para que quedara en esa posición y así se enterraba. Y se enterraban apuntando hacia un punto en específico que dependiendo de la cosmogonía, o sea, si era hacia el norte, pues era porque veíamos a Huitzilopochtli, o si se iba hacia el sur es por la parte de Tezcatlipoca y así iba en cada punto cardinal. Y bueno, aquí lo interesante pues es el petate, ¿no? Que era sagrado justamente para las cuestiones de los entierros. Pero pues si ustedes han leído un poquito de la historia de México, dicen que el petate pues también era donde dormían. Y el petate, por ejemplo, en la brujería aquí en México, pues se ocupa justamente para hacer ciertos ritos de daño. Fíjate, yo no sabía eso, pero No pues sabíamos. se supone que, o sea, en la antigüedad te morías y te enredaban con el petate, ¿no? Así es. O sea, en vez de lo que ahorita conocemos como un ataúd. Así es, exactamente, esa era como la similitud, ¿no? Como decíamos, en Egipto, pues primero se enterraban en la arena, pero después existieron los sarcófagos. Y aquí en México lo mismo, ¿no? Igual al principio pues era enterrarlos como tal en la tierra, pero después empezaron los ritos con el petate. Y bueno, y además de las posiciones que nos estás mencionando, ¿los enterraban aquí en México con alguna pertenencia, con algo adicional? ¿O solamente se iban pues desnudos, vestidos? Sí se vestían, se les ponían mantas blancas y sí los enterraban con algunas pertenencias. Recordemos que aquí en México, pues para llegar a lo que llamamos el Mictlán, que es el último nivel del inframundo, el Mictlán es prácticamente donde ya descansas. Había que pasar 9 lugares. Entonces te enterraban con una, como les dije, con una piedra de jade
o una piedra de obsidiana en la boca y te podían poner pues comida porque tenías que ofrecer justamente a las deidades que ibas encontrando. Además de algo muy importante, en México había algunos lugares donde se te enterraba con un perro Xoloitzcuintle. Ajá, por eso el primer nivel, algunos dicen que se llama Izcuintlán y otros dicen que se llama Meyocán, que es donde te encuentras tú a este perro y nadas a cuestas, él te lleva, él te va llevando sobre un lago, justamente. Es por eso mucho el dicho que decimos, pues no trates mal al perro porque él es el que te va a No cruzar te van el a río. pasar. Ay, Así es. Y yo no creo que sea broma. Recordamos, los perros son seres, son ángeles prácticamente, son animalitos que son muy leales y sí no tengo duda de que cuando nosotros trascendemos, pues nos los volvemos a encontrar ahí, nos ayudan mucho a toda esta transición. Bueno, lo bueno es que yo cuido mucho a los Yo perros porque también. si no, Así. ya me quedé del otro lado del río. Me van a Así pasar es. muchos. ¿Y a todos? O sea, ¿o era por algún rango mayor el que lo ponían con el perro así en general? Era en general, pero dependía de la zona de México, donde estuviéramos hablando, ¿no? Pero esto era más común aquí en el centro, lo que llamamos ahora la Ciudad de México, parte de Morelos, parte de lo que es el Estado de México, en todas esas zonas, Puebla, sí se enterraban con perros. Ya después ya no se enterraban con un perro como tal, sino ya se hacía pues una figurilla y representativa. Sí, también porque ahorita en la actualidad pues el gobierno ya no te deja que te entierren con un perro. No, imagínate, sería muy cruel. Ajá. Pobrecito, exactamente. Sí. No, que a lo mejor mueran juntos, pero ya no te lo dejarían. Ajá, No. exactamente. Pero sí, Sí. para esto se ocupaba justamente el acompañamiento. Y por ejemplo en la zona maya te enterraban con maíz en la boca, maíz molido, porque esta era la representación justamente de la vida. Recordemos que nosotros en la cosmogonía aquí en México, lo que era maya es parte de los nahuas, nacimos del maíz, ¿no? Por eso le llaman aquí la tierra del maíz. Y ese es como se hizo el quinto sol, que es la quinta humanidad, nació del maíz. Por eso te enterraban así. Okay. ¿Y alguna otra así diferente de nuestra cultura? En nuestra cultura, por ejemplo, en la zona igual de Puebla, parte de Morelos, cuentan que, por ejemplo, cuando una persona fallece, se tiene que poner una chilacayota. ¿Es una fruta? Sí, es un fruto. Es una fruta. Que es como parecido a la calabaza. Y se pone debajo igual del ataúd. Si ustedes han visto en algún lugar que ponen una cruz de cal, Ajá. en este lugar se pone una chilacayota o chilacayote y eso es para que justamente las entidades o las, por así decirlo, demonios, cosas oscuras que se puedan acercar al lugar, se queden atrapadas en esa fruta. Y la cruz de cal. La cruz de cal es para lo mismo, justamente para ahuyentar las energías oscuras, que esto puede también hacerse con sal. Con la sal se podría hacer también, y eso también se ocupa en distintos países, como hablábamos de España, ¿no? Que en España es para que no regrese el alma, justo porque la sal, o sea, al ser un mineral, es algo que repele o absorbe algo. Cualquiera de las dos, dependiendo de cómo tú lo quieras trabajar o manejar. O sea que sí sería como importante que en un velorio esté la cruz. Sí, es importante. Porque mucha gente, bueno, en la actualidad ya no la ponen, ¿no? Bueno, es que, perdón, o sea, yo efectivamente no la he visto, pero fíjate que yo cuando he ido a velorios, que he ido muy poquitas veces, me da muchísimo dolor de cabeza. Sí. Entonces, ¿hay alguna razón por lo que pase eso? Sí, claro, pues es un momento de tristeza, es un momento de dolor para mucha gente, entonces el lugar se llena de muchas emociones y de muchas energías de lo que llamamos bajas vibraciones. Es por esto que cuando tú vas a un lugar así, pues también puedes ir protegido con un poquito de sal, ¿no? También mucha gente te dice, llévate un limón en la bolsa para que, justamente haciendo el mismo proceso de lo que hace la chilacayota, o lo que hace la cal, o lo que hace la sal. Ah,
entonces te puedes llevar tu puñito de sal. Sí, claro. Porque a mí alguna vez me dijeron, rodéate de 12 rosas. Y yo, no, o sea, así, Llegando con rodeando tus con mis 12 rosas está medio complicado. Sí, es complicado y pues volvemos a lo mismo, hacemos el mismo proceso que con lo que hacemos con la fruta o con algún otro mineral. O sea que nuestras abuelitas no estaban tan locas. Así es, exactamente, más Porque, bien conocía más bien, justamente. más bien su sabiduría es más que la que... Sí. Sí. Porque nosotros decimos, ay, no, eso ni sirve, ¿no? Entonces, Sí. como que es más su sabiduría porque visualizaban o veían más allá. Así es, sí, y vienen con esta tradición de boca en boca, ¿no? O sea, van platicando de una a otra los procesos de los rituales en esta parte de cuando alguien trasciende, cuando alguien fallece. Y estoy alucinando, por ejemplo, el fuego podría representar algo muy fuerte, porque por ejemplo los vikingos que les prenden, ¿no? Y por ejemplo, en la actualidad, pues las veladoras, los cirios, todo que les ponen. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué? Sí, los cirios algunos dicen que es darle un poco de luz al alma, cuando los pones alrededor, es darle luz justamente para la transición. Pero otras personas, otras culturas dicen que es la representación de estos 4 cirios, es la representación de la vida de la persona que trascendió, que es la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Pero recordamos pues, que hay personas que no llegan a ciertas etapas. Entonces yo voy más hacia esa parte de que es darle un poco de luz a esa alma y proteger también, porque se ponen alrededor, y es proteger también pues el cuerpo, ¿no? De la persona que ya trascendió para que nada externo o nada oscuro, nada malo se pueda acercar. Ahí está. Sí, y es que siento que aquí en México, a lo mejor en algunas partes del país o lugares más chiquitos como pueblitos, a lo mejor Sí. se mantienen algunas costumbres, pero aquí como que en la ciudad, como que dicen, este loco, ay, sí, ¿no? Como Sí. que la gente no lo hace. Se van perdiendo estas Es que yo he visto tradiciones. funerarias que, por ejemplo, ya no te ponen cirios ni velas, ya te ponen focos. Así es, ¿no? exactamente. Y entonces cuando tú llegas y ves focos, dices, como que no va, ¿no? Pero... Sí, como representando Ajá, justamente como la vela, o representándolos. ponen de estos cirios eléctricos, no sé de Ajá. esto, ¿no? Que son de pilas y Sí, entonces, pues, hacen lo- o sea, bueno, a mi parecer, y no sé mucho, dices como que no se siente igual. Así es, Claro. justo ahí hablamos ya de que es porque la funeraria pues ahorra costos, ¿no? Porque estar comprando Claro. velas, cirios para cada uno pues es un gasto extra y pues lo suples con la electricidad, pero yo creo que sería correcto el seguir haciendo esta parte, ¿no? Claro, también depende de las personas, si tú quieres hacerlo así, tampoco hay mucho problema, pero yo sí soy de la idea de que sí se debe de resguardar un cuerpo cuando alguien ya trascendió. Y esta parte, Omar, de, a ver, nosotros tenemos como tradición Sí. enterrar. Ujú. Y ahora ya cambió últimamente a incinerar. Sí. ¿Le daban ellos algún significado de por qué está prohibido incinerar? O sea, ¿por qué era enterrar? Ah, bueno, anteriormente sí también se incineraba aquí en México, pero Ok. dependía igual como hablamos del rango y de la cultura en la que estuviéramos en aquel entonces. Pero sí, la incineración viene también desde tiempo atrás, no es algo como nuevo. De hecho, aquí en México, por ejemplo, si llegaban a incinerar a alguien, por eso el petate, si ustedes han visto, con el material con que se hacen los petates es muy flamable. Porque existían justo las incineraciones y de hecho cuando a alguien incineraban aquí en México se hacía una figurilla de o de la persona tratando de asemejar como lo hacían los egipcios pero aquí en México, tratando de rescatar los rasgos más fuertes de la persona y ahí ponían sus cenizas o también por ejemplo en la parte de Egipto se hacía dependiendo de cada dios, se hacía una vasija y ahí se ponían los restos de la persona incinerada. Fíjate, yo no sabía. Entonces, aquí como que más nuestra tradición era incinerar más que enterrar. Dependiendo. O era Era igual. por las Dependiendo de la culturas. cultura, la Dependiendo de la zona. cultura. De hecho, por ejemplo, los mayas, pues ya ves que tienen esta parte de los cenotes, ¿no? Ah, Ahí, sí. ajá, o también tenían la parte de enterrarlos, pero pues los mayas eran un poquito en esa parte más como específicos, un poquito más laboriosos. Ellos sí trataban de quitarle lo más posible de carne al cuerpo y dejar los huesos en una posición específica como asemejando que el cuerpo está
por levantarse, por así decirlo. ¿Cómo que quitarle carne? Ajá. A ver, Aceleraban explícanos. el proceso de descomposición O sea, se para moría dejar la los persona. puros huesos y limpiarlos. Y los empezaban, les A empezaban. limpiarlos, exactamente, sí, para poderlos acomodar en una posición en específico. Y esa carne. Ese sí se iba al fuego. Wow, qué interesante. Sí, es un poquito pues más salvaje, yo digo, Sí. pero pues al final de cuentas es su tradición, para ellos era algo normal. Y de hecho hasta la fecha hay lugares allá en lo que es Quintana Roo, ¿no? Zonas de Yucatán, donde en Día de Muertos, o lo que llamamos ahora Día de Muertos, sacan Así justamente a sacan. sus muertos, sus huesitos, los limpian, los veneran o más bien los resguardan durante esa noche y los vuelven a guardar. Sí, sí, todavía hay zonas. De hecho, lo han pasado en las noticias. Hay gente que va y limpia sus huesos y hasta cenan en el panteón con ellos. Y, Exactamente, se comen los pies del ajá, fallecido. sí, Ujú. cenan con ellos, los guardan y al otro día ya. Así es. En el Tíbet, por ejemplo, se hacían rituales un poquito, igual si lo quieren ver más salvaje, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a que lo entierras y pues ese proceso. Pero, por ejemplo, los tibetanos los subían a una montaña muy alta, que ahora ya construyen como ciertas edificaciones donde pueden poner los restos hasta arriba, y lo que hacen es dejar que los cuervos, o bueno, los opilotes, se coman toda la carne y dejar los huesos y hacer el mismo proceso, resguardarlos y limpiarlos y cada cierto tiempo pues de hacerles una veneración, llevarles comida, llevarles las cosas que les gustaban, etcétera. Y los filipinos es los que ustedes no sé si han visto, ¿no? Que lo sacan literalmente de la caja. Ellos sí no hacen Rito. no limpian los huesos, huesos. sino que así dejan el proceso de descomposición y cada año los sacan, los visten, bailan con ellos. Ay, no, qué fuerte, imagínate. Qué fuerte, me quedé así como que, ¿qué? Oye, por ejemplo, en África. Pues en África es más enterrarlos bajo tierra, justamente porque ellos confiaban mucho en lo que llamamos madre tierra, ¿no? Que igual en todas las culturas siempre se le da un término femenino al dios o diosa de lo que es la tierra. Entonces ellos eran más de enterrarlos. Y pues en las religiones, por ejemplo, lo que ahora llamamos Yoruba, pues se hacen otros rituales, se les danza alrededor, se hacen ciertos cantos, se les viste, se les perfuma y pues esto dura aproximadamente 3 días y después ya se hace el proceso de lo que ellos decidan, si es enterrarlo, si es incinerarlo. Recordemos que el fuego es algo que transmuta o acelera el proceso justamente de descomposición del cuerpo, entonces aceleras el proceso para que toda esa energía se empaquete y vuelva como espíritu. Sí, yo pensaba que empezábamos a incinerar más porque no nos alcanzaban los panteones. Pues yo creo que también es ¿No ves? parte de ellos. Como ¿sí? que hubo un boom, ¿no? De que, bueno, a incinerar. ¿no? Incinerar. Sí, yo creo que sí, en eso tienes También es razón, parte también, digo ya, cuántas generaciones hemos ido y ya los espacios pues son pocos. Oye, hablando de incineraciones, ¿qué tan cierto hay que es malo que tengas las cenizas en tu casa? Pues depende. Ahí, como dijimos al principio, puedes hacer un ritual justamente para cuidar y custodiar esas cenizas y que nada malo llegue ahí. Pero si tú eres descuidado, estas cenizas pues no las tienes a lo mejor limpias. Hay mucha gente que pues también por el tiempo que pasa, pues de repente como que las abandona, ¿no? Entonces, pues ahí es donde empieza como todo este proceso, si ustedes quieren ver lo malo, de que pueda pegarse algo denso, algo oscuro a esas cenizas, ¿no? Lo correcto pues es venerarlo como pretendes, ¿no? Si tú quieres las cenizas en tu casa es porque pues vas a estar tratándolo como un miembro que sigue ahí, ¿no? Pues que muy interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía, bueno, las conserva y a lo mejor, como tú dices, pasan los años y a lo mejor los primeros meses sí. Sí, claro, el dolor te Sí. agobia. Y después pues, se te olvida, bueno, Sí. yo creo, ¿no? Sí, o sea, lo correcto pues es tenerlo, sí, a lo mejor con unas flores, a lo que le guste, de repente poner la música, cosas así que le gustaban, ¿no? También mencionaste que en Japón ahí es diferente. Los japoneses hacían igual con estas edificaciones donde incineraban, hacían ese mismo proceso. Igual si era un guerrero se le enterraban a un samurái
se le enterraba justamente con la katana, ¿no? Que era Ujú. estas espadas alargadas y muy filosas para que le ayudara a la transición. Y aquí pues existían lo que aquí llamamos demonios, o sea, también era como una lucha entre lo bueno y lo malo para saber hacia dónde te ibas. Entonces Ok. estos atavíos o estas cosas de guerrero pues te ayudaban justamente a decidir, ¿no? A que tuvieras conciencia de hacia dónde ir. Ok. O sea que en particular, bueno, sí se parecen como todas las tradiciones, ¿no? Ujú. O sea, porque dices, bueno, estos hacen este ritual, pero todos llegamos al mismo punto, Así es, ¿no? que es llegar al otro lado. Llegar al otro lado y pues no sé si cruzar ríos, pagar o cosas así, Exacto. pero pues tu intención siempre es llegar al otro lado. Sí, encontrar la paz o encontrar ese lugar donde vas a descansar. Como les decía aquí, por ejemplo, el Mictlán era eso, justamente el lugar de descanso. Los muertos, Mictlantecutli era ese dios que estaba ahí. No es el dios de la muerte, como muchos lo dicen, sino el dios de los muertos. Él era el encargado de la mansión de los muertos, del que te iba a recibir cuando atravesaras todas estas, Que el Mictlán podría ser el paraíso, por así decirlo. ¿no? Sin, digo, es lo más asemejado a lo que ahora manejamos con la religión. Ujú. Eh, Podríamos decir que es el paraíso, el lugar donde tú vas a descansar. Aunque había sus excepciones, ¿no? Como te digo, cuando eran guerreros o mujeres que morían en el parto, se iban justamente con el sol. Si morías ahogado con cosas que tuvieran que ver con el agua, te ibas a Tlalocan, que era el lugar donde habita Tlaloc. Él te recogía. Y en el caso, por ejemplo, de suicidios, Ujú. en las diferentes culturas, por ejemplo, en la nuestra había algún tipo de pena o hacían diferente el ritual. Pues eran todavía más duros con esas Ujú. decisiones, ¿no? Cuando alguien hacía ese tipo de cosas, se podría decir que era como que la familia y los de su alrededor estaban pues malditos, por así decirlo, ajá, por haber tomado esa decisión. ¿Y había hasta cierta generación donde quedaban malditos o solamente como que los que estaban Los que estaban vivos, vivos? por así decirlo, ajá, entonces era a lo Mm, mejor las ujú, abuelos, la mamá o los papás, los ujú, hermanos, y si pues ya tenía ujú, sobrinos, eso, pues todo ese círculo familiar ujú, estaba como, pues ya tenía como una etiqueta, por así decirlo. Y ujú. también se cree que los que se suicidan no llegan al paraíso. Exactamente, es como si truncaran algo que tenían que haber terminado. Ay, suena muy feo eso. Sí, sí suena feo, pero como te digo, yo creo que es algo también muy duro, ¿no? Al juzgarlo de esa manera, Sí, entonces. porque como que no cumpliste tu misión y entonces como que te castigan. Ajá, sería Por... como un castigo, Mm. que el que estuvieras penando, Ujú, pues, en esta dimensión, en este ujú, planeta, ujú. el que tuvieras que, algunos decían que tenías que ayudar a otras almas a caminar en esta vida, ¿no? Como guiándolos para poderte ganar, pues, ese derecho, ¿no? A cruzar. Porque aquí en México, por ejemplo, en la zona de los mayas, decían que a las personas grandes, las personas mayores que pues ya estaban muy mal, ¿no? Que no podían caminar o que ya estaban muy enfermos, se les abandonaba en en la selva. Ujú. Era una especie de eutanasia. Pues las aves o cualquier Sí, animal se los justo. Así se lo comía y comían y ya. aceleraban ese proceso. ¿Qué tal? Ujú. Y en el caso, por ejemplo, de personas que robaran, asesinaran, ¿hacían algo al respecto? O sea, o se le... Ellos sí Ah, eran abandonados prácticamente al momento de su transición. Prácticamente nada más le lloraban pues su mamá a lo mejor o alguien que ujú, haya estado pues muy Ajá. apegados a ellos, pero a ellos sí se les abandonaba. Pero antes de morir pues el castigo, imagínate, ¿no? Si antes no teníamos, o más bien sí teníamos mucha conciencia, pero mm, las penas eran como más fuertes, pues imagínate todo el sufrimiento que ya tuvo y después se le abandonaba. O muchas veces servía como alimento para animales o Sí, porque ¿para qué hacer una sacrificios. ceremonia a alguien que no se la merece, ¿no? Exactamente, era lo que decían, ¿no? El honor se respetaba mucho. wow. Y Qué fíjate que yo una vez fui a un velorio y vi que pusieron la qué cruz de nervios. cal Ujú. y había 4 personas Sí. que estos eran los padrinos, ¿no? Y cada padrino barrió
un brazo de la cruz de cal. crucecita. Y entonces ya la echaron como en un petate chiquito y la fueron a dejar en la noche al panteón. Así es. Entonces, de hecho, yo iba al panteón y entonces dije, ay, no se me vaya a aparecer alguien, ¿no? Es la primera vez que yo, de hecho, entro en la noche al panteón, Sí. ¿no? Entonces, toda esa ceremonia a mí se me hizo como, Sí, o sea, increíble, o sea, mucho. y eso, algunos lo dejan en el panteón y otros dicen que se debe de enterrar a los pies de la tumba, del lugar donde está descansando. Entonces, si está pues ya enterrado aquí, haces excavas justamente a la altura de los pies, por así decirlo, y ahí metes lo que es la cal, la sal. Muchos dicen que las velas con las que se veló. O sea, ahí tienes que meter todo. Así es, porque como te digo, la sal, la cal sirve justamente para esto, para contener todo lo Encapsular, malo ¿no? que se pueda acercar. Entonces decimos que los cementerios o los panteones es tierra santa, ¿no? Es tierra como bendita, justamente donde van a descansar pues los seres que ya trascendieron. Entonces la misma tierra se encarga de transmutar o de transformar esta energía en otra cosa, en algo que ya no haga daño, pero pues sabemos que no es así en muchos de los casos, ¿no? En los panteones pues hay muchos trabajos y se hacen muchos ritos también para hacer daño. Justo, o sea, te quiero comentar que pues se supone que si no es necesario que vayas, porque se supone que hay tanto, bueno, a ver, corrígeme, sufrimiento, dolor, trabajos, que todo eso lo puedes absorber. Así es. Sí, sí, sí. Se supondría que ese lugar tendría que estar hecho o construido para transmutar todo esto, ¿no? Porque al final si tu cuerpo va a la tierra es para que te vuelvas a la tierra, ¿no? Pero pues hay muchas personas que saben trabajar, como tú lo dijiste, con el dolor, con el sufrimiento de las personas que pues en algún momento lloraron o estuvieron sufriendo por la persona que trascendió. Y también, pues imagínate, no todos los que son enterrados pues han llevado una vida lo que llamamos buena, ¿no? Hay muchos que se han dedicado también a hacer A cosas pues, malas. cosas que llamamos Claro. igual malas. Entonces, pues esas almas ya tienen algo ahí oscuro, ¿no? Que las cuida, o que los guió durante su vida también. Claro. Inclusive, ya ven que hace tiempo, la verdad no me acuerdo hace cuántos años, pero hubo un momento en el que se empezaban a robar muchos Sigue, muchos ¿no? huesos. Sigue eso. Sí, sigue hasta la fecha. De hecho, dicen que lo que más sirve, no les voy a decir para que no la... No, Pero hay ciertas partes del cuerpo que sirven más ya justamente. no me acuerdo, a ver, para ya no hacer me esto. acuerdo para qué se los robaban. Pero no sé si se acuerdan que hace años hubo como algo muy Para fuerte. ceremonias, Para hacer ¿no? trabajos Sí, y ok. rituales en ciertas religiones un poquito oscuras. Como, ¿cuál? ¿Qué tipo de religión? Palería, por ejemplo. ¿Valeria? ¿Así Palería. ¿Palería? Ajá. Ah, ok, no lo había escuchado tú. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Es el palo mayombe o Ajá, palo monte, ok, que se ajá. llama. También gente que hace los rituales a lo que llaman Santa Muerte. Ah, ok. Eh, ¿También? Sí, también. Sí, son los que... ¿Pero qué hacen? O sea, a ver, entiendo a lo mejor un poquito si conocían a esa persona. Digo, no entiendo por qué tampoco, porque si ya está muerto como que... Pero, ¿qué buscan con obtener un hueso de una persona? O sea, Bueno, sí, ellos ¿cuál es el sí objetivo? deben de conocer la persona, o de qué murió al menos. Ajá. Si fue una ok. muerte violenta, me refiero a personas que mueren apuñaladas o por medio de entre balaceras. Delincuentes, ajá, las personas que delinquieron en vida, pues se les busca y justamente sus restos son los que se les piden estas ceremonias para traer nuevamente su alma y pues que trabaje para ti. Pero pues esto resulta de repente contraproducente. Porque son energías que realmente pues no conocemos. No vas a poder controlar. Y entonces, a ver, fíjate lo que tú acabas de decir, que importante. O sea, entonces las personas que se roban esos huesos tienen que saber cómo murió esa persona. Sí, forzosamente. Porque si era una persona, por así decirlo, o sea, como Bueno. que no le hacía daño a los demás, no funciona. No va a tener el mismo efecto. Porque no va a querer trabajar para ellos. Porque esa persona ya trascendió. Esa persona ya cruzó. Trascienden más rápido. Así es. Ah, y entonces esa La carga negociación... karmática, por así decirlo, es menor.
Y entonces el hacer eso es como negociar o sea, tú me ayudas y yo te ayudo a trascender o algo así, o no lo estoy inventando. Tú vas a seguir aquí en vida haciendo lo que te gustaba hacer en aquel entonces, en cuando estabas vivo. Que era pues hacer O sea, daño, te va a dar la oportunidad como de salir otra vez. de vivir a De- través de ti. Ese es algo. Vivir a través de la Sí, y persona eso que es está haciendo el peligrosísimo. trabajo. Sí. ¿Qué tal? Por eso Eso está Es que hay tantas interesante. cosas que Así realmente es. se Desconocemos. desconocen, ¿no? A ver, ¿qué más? En eso- ¿Qué más, Omar? Es que yo no sabía. Sí. Yo como que decía, o sea, ¿para qué se los roban? O sea, no entendía. Por como ejemplo, los que estudiamos en la parte de ciencias biológicas y de la salud, lo que es medicina, parte de odontología, algunos de enfermería, nos piden pues un cráneo. Y esto justamente los puedes ir a buscar a los panteones. De la gente que cae en fosa común, que no reclama ningún familiar, y pues tú lo compras. Sí, las escuelas de medicina pues tienen muchos esqueletos de fosas comunes. Así es, ¿no? son donados a la Y ciencia. son donde pues ellos practican. Claro. Pero si sí, tienes- sí, pero no es que como que lo vayas a ir a desenterrar. Ah, o sea, no, tienen pues ya porque sus... esos ya son como para el conocimiento, para, o Así sea, es. ya están ajá. como el gobierno, pues Sí, les están dice, estos van abandonados. a, Así es. va para tales escuelas, todo Sí. esto, ¿no? Exactamente. Anfiteatros. Aunque hay gente que en vida dice yo quiero donar mi cuerpo pues a la Para ciencia, para estudio. estudio. Hay gente que sí. Por ejemplo, hay otro tipo de cosas cuando tú trasciendes. Hay gente que, por ejemplo, dice que ciertos escapularios y todo te ayudan a tener igual ayuda en esta transición. No que vayas a trascender de golpe, sino que ciertas entidades o ciertos dioses, santos, guías espirituales pueden bajar por ti. Por ejemplo, dicen que si cargas un escapulario de la Virgen del Carmen, ella baja el tercer día por ti. Al tercer día de que tú falleciste, baja y ayuda justamente a esta transición. Yo lo que había oído de la Virgen del Carmen, que si tú eres devoto de la Virgen del Carmen, tu ataúd no pesa, Así es. porque precisamente ella baja por ti y entonces que tu ataúd realmente no pesa. Sí, exactamente. Entonces dicen que si tú mueres y te ponen un escapulario, al tercer día, ella baja por ti. Oh. ¿Qué más, Angie? A ver, de Yo, eso que no, yo mencionaste, estoy yo, viendo ¿qué más? ¿Qué ¿Cuánto cosa? me voy a Así que la Bueno, moneda... ese, también he La oído obsidiana, que, Obsidiana. que el ataúd, mientras más sencillo, ganas más indulgencias. Pero eso no sé por qué. Sí, híjole, es que es Como que entre difícil, más ¿no? sencillo. Porque yo es que hay ataúdes muy lujosos, de supermanera, de primera, De caoba, sacado. güey. Y los más sencillos son como los de De madera, muy Sí, sí, muy sí. rústicos, Ujú, ¿no? ujú. O de aluminio, ¿no? Los Ajá. metálicos que son justamente Ok. más baratos que los de madera. Ajá. Ujú. Y para esto dicen que los de madera, los así rústicos, o sea, que no es madera bonita, súper, sino como un cajón, ¿no? Ujú. Que son los que te ganan indulgencias, pero no sé por qué. Yo, bueno, fui criado por una persona súper católica, mi mamá, y ella siempre me decía, las indulgencias se ganan en vida. Las indulgencias, que es esta parte como de ganarte ciertos reconocimientos para que cuando tú trasciendas en esta parte donde estás en un tribunal, por así decirlo, un tribunal kármico donde te dicen lo bueno y lo malo que hiciste, estas indulgencias cuentan como algo bueno, ¿no? Que te van a ayudar justamente a liberar la carga de karmas. Entonces mi mamá decía eso, las indulgencias se ganan en vida. Yo lo que pensaba es que como era rústico, es de madera y es más sencillito, pues como que te desintegras más rápido con todo y el cajón, ¿no? Ajá. Que algo más sofisticado y todo. Es como, ya nos meteríamos en la parte de la ciencia, ¿no? Hablaríamos de que ciertas humedad, la oxigenación ¿Cómo se conserva más del lugar, el cuerpo, exactamente, ¿no? son los que influyen en la descomposición. Pero en la parte de espiritual, en la parte de No la influye en transición, nada. exactamente, el que tú seas más sencillo al momento de partir, pues ya no estás ahí prácticamente. Pues ¿no? sí, ya. Ya solo queda el cuerpo Depende de físico. tus familiares, ¿no? O Ah, sea, sí, sí, porque ya la decisión ya no la tomas tú. Entonces, ahí sí le doy ese punto, ¿no? Le doy ese punto a favor a mi mamá y que decía esa parte, ¿no? Las indulgencias son en vida y no son preparadas, ¿no? O sea, no es como para justamente pensando en que voy a ganar indulgencias para que me vaya bien, Para ¿no? cuando Sino Claro. simplemente son cosas que te van haciendo y que vas haciendo y que pues en su momento cuando lleguemos ante este tribunal, pues nos restarán peso en la parte karmática. Y oye, y en todas las
religiones, culturas y todo, Sí. se ve la luz. En la mayoría, sí, en la mayoría se ve la luz, pero donde más coinciden, como decíamos, es en el agua, en la transición del agua. Porque en la mayoría, o sea, Sí. hay unas que no. Sí hay algunas que pues prácticamente solamente te recogían ciertas deidades, ni siquiera a veces tenías que pasar pruebas, ¿no? Como en la mayoría. Sí hay algunas que hacían, o bueno, más bien que creían en eso, que no había como tal, pues algo después, sino que ahí se terminaba la vida Y ya y tan. Ajá. Por ejemplo, lo que hablábamos del Tíbet, ¿no? Que pues estos cuervos o estos animalitos picaban toda la carne. Aparte de hacer eso, ellos han escuchado sobre el libro tibetano de los muertos. Ajá. Sí, Bueno, sí. se decía que cuando una persona empezaba a mostrar signos de que iba a fallecer, un anciano, alguien enfermo, se le tenía que empezar a leer este libro, porque este libro era una preparación para saber lo que existía después. Y entonces, cuando tú llegabas a ese otro lado, a esta parte de la transición, pues tú con lo que te habían leído, con la conciencia que se te había abierto, lograbas atravesar o lograbas cruzar, encontrar tu verdadera conciencia. Porque decían que cuando tú atravesabas, esto decían los tibetanos, te encontrabas, puedes encontrarte con dos cosas, con una figura mala o una figura oscura de ti, o tú como fuiste en vida, estas dos. Y lo que tú tenías que hacer es no hacerle caso a ninguna de estas dos, sino dejar tu conciencia limpia y continuar. Así es. Decir yo ya no soy esto, yo tampoco soy esto, y encontrar mi verdadera conciencia. ¿Qué tal y qué angustia a quien no, o sea, los que morían así de un momento para otro, ¿no? Que decían, no, así no los prepararon en el libro, ¿no? Exacto, lo mismo hacían los egipcios con el libro de los muertos egipcio también, pero en este caso pues era un poquito más selectivo porque los únicos que podían pagarle a un escribano pues eran los de la élite. Entonces ellos sí tenían su propio libro con su nombre, decían que pues la parte de las personas que no pertenecían a la élite, ellos pues de repente podían escuchar o podían ver cuando alguien le escribía y copiar ciertas cosas y entonces empezarla a compartir. Pero los de la élite sí tenían, hasta con su nombre y todo, cada oración y cada rito que tenían que hacer. Súper pues ya se nos está acabando el tiempo. Sí, ¿algún comentario, algo que extra que quieras aportar? Pues viendo todo este parecido entre todas las culturas, pues si nos damos cuenta es simplemente el hacernos conciencia de algo, ¿no? Cuando nosotros nos ponen monedas, nos ponen jade, nos ponen obsidiana, es al final algo de valor, ¿no? Que también representa pues que en esta vida tienes que dejar pues todas esas cosas para poder trascender. Entonces, pues yo lo que he como intentado entender pues es esta parte, ¿no? Que al atravesar nuestros ríos, ¿no? Que son nuestros problemas, o nuestro mar o nuestros lagos, pues tenemos que siempre dejar algo valioso atrás para poder continuar y poder transformar nuestra vida. Entonces para mí eso representaba pues lo que ellos hablaban de la muerte, ¿no? Cuando te ponen una moneda, una moneda de cambio, pues es ese cambio, ¿no? Es dejar algo atrás para poderte convertir en otra cosa mejor. Es dejar como tu persona para ser una mejor persona. Para convertirte en una mejor persona. Así es, entonces es la representación de, ¿no? Y ya hablamos cuando dejamos este cuerpo, pues es prácticamente lo mismo, pero en vida podemos hacer eso, ¿no? Cuando nosotros estemos atravesando el Aqueronte, ¿no? Que era ese río, o el río Estigia, que era también para los griegos, ¿no? Esto en nuestra vida, pues nuestros ríos son pues esos problemas que de repente tenemos con nosotros mismos o con alguien más. Y entonces muchas veces tenemos que dejar pues personas, cosas, lugares, trabajo, para podernos convertir en otra persona, para poder encontrar el Mictlán, la paz, ¿no? O esa parte, ese otro lado del arco iris, donde pues ya todo está bien, todo está en paz y pues mi persona se convierte en algo mejor. Oye, qué consejo tan bonito. Sí. Qué consejo tan bonito, porque no nos podemos ver que nosotros tenemos toda la oportunidad ahorita que estamos en vida de ser una mejor persona cada día, ¿no? Sí. Y como tú dices, podemos tener tempestades, ríos, mareas y todo, pero eso lo que nos tiene que dejar como enseñanza
es ser mejores personas. Así Y es. dejar eso atrás para poder continuar, como tú lo estás Sí, mencionando. sí, muchas veces pues nos aferramos a cosas que nos siguen doliendo, ¿no? Y estábamos de tercos. Sí, y pasamos mucho tiempo en ese lago, ¿no? Que me Bueno, caiga más granizo, no importa. ajá, o Necios. viento de obsidiana como ¿No? justamente uno de los niveles, ¿no? Que te corta, que te está doliendo y te está hiriendo. Entonces, pues muchas veces lo mejor es dejar eso ya atrás para poder encontrar lo que realmente eres. Muy Bueno, bien. Omar, Ah, el tiempo se nos está acabando. Exacto. Nos gustaría que nos Sí. compartieras tus redes, donde te podemos encontrar. Bueno, y yo pues aparte, Omar también da terapias. Nos gustaría Sí. brevemente que nos hables de Sí. qué terapias das. Ok, bueno, nosotros tenemos una escuela que se llama Centro Holístico Kala. En Facebook salimos como Kala Holístico y damos terapias de Reiki japonés, Reiki egipcio, Reiki tibetano. Damos también cursos de metafísica, del movimiento del cuerpo astral, lecturas del tarot, lectura del tonali y también se combina con psicoterapia. Y nosotros tenemos nuestra escuela en Avenida Emperadores 235, Colonia Residencial Emperadores, a unos 5 minutos del Metro Parque de los Venados y igual unos 2 minutitos del Parque justo de los Venados. Súper céntrico, ¿no? Por Sí. Coyoacán más o menos. Por Metro Zapata más o menos. Ok. Y si Hacia quieres, el cerquita. ¿ya diste tus redes sociales? Sí, es Grupo Kala, Kala. Kala Holístico en Ujú. Facebook y Centro Kala en Instagram. Perfecto. Bueno, los que tengan oportunidad, busquen a Omar, son personas que han estudiado muchísimo, que saben, que tienen una integración de información sorprendente. Muchas gracias. Sí, Muchas muchísimas gracias a gracias, ti, Omar. por No, venir. gracias a ustedes por la invitación, gracias igual a la audiencia que nos ve y pues estuvo muy muy padre toda esta plática. Sí, y la Muchísimas información muy gracias. padre. Pues gracias, covacheros, nos vemos el próximo miércoles. Bye Bye, bye. Nos chicos. vemos.